Hola chicas y chicos, hoy vamos a aprender una nueva temática, ¿sí? Lo cual es ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una sola incógnita. A continuación vamos a aprender primero lo que es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es una combinación de letras y números relacionados por los signos de las operaciones adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Esto nos permite que nosotros expresemos los enunciados de una forma más breve, ¿sí? Entonces, como yo les dije, están combinados por letras, en este caso por el alfabeto, pero en forma minúscula, ¿sí? A lo cual le llamamos literal. También por los coeficientes, por números y los signos, ¿sí? Estos tres permiten que nosotros realicemos o interpretemos lo que es el lenguaje algebraico. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ver ejemplos del lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, por ejemplo, aquí en el enunciado dice la mitad de un número. ¿A qué se refiere al hablar la mitad? La mitad se refiere al número 2, de un número desconocido, ¿sí? No conocemos qué número. Entonces, en ese instante, yo lo que tengo que poner es cualquier parte literaria. Por lo tanto, me quedaría una letra sobre 2, en este caso x sobre 2. Estamos hablando de una fracción porque al referirse la mitad, la cuarta parte, la tercera parte, la quinta parte, estoy hablando de una fracción, ¿sí? Por lo tanto, es muy fácil de interpretar. Vamos con el segundo enunciado que dice la suma de tres números. Aquí de vuelta en este enunciado no dice la suma, entonces me está diciendo que haga una operación, ¿sí? Una adición de tres números. ¿Conozco los tres números? No, por lo tanto voy a ponerle una parte literaria. En este caso sería tres letras del abecedario, A más B y más C, ¿sí? Ahí estoy haciendo la suma de tres números. En el siguiente enunciado, el cuadrado de un número. Lo que me dice el cuadrado de un número se refiere a una potencia, ¿sí? Sabemos que el cuadrado es estar como exponente el número 2, pero de un número, ¿de qué número? Desconocemos. Por lo tanto, voy a ubicar cualquier parte literaria, en este caso voy a poner a al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? El triple se refiere al número 3. Sabemos que es el doble, el triple y así sucesivamente. Entonces, al hablar del triple se refiere al número 3. De la diferencia. Diferencia se refiere a la operación de una resta o de una sustracción, ¿sí? De dos números. Los dos números no conocemos, por lo tanto puede ser dos letras o dos literales que se estén restando. Por lo tanto me quedaría 3x menos y, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando lo que es el lenguaje algebraico. Es lo mismo que yo diría, por ejemplo, el producto de dos números. Al hablar del producto de dos números ya no me estoy refiriendo a una suma, sino a una multiplicación. De dos números puede ser de A por B, ¿sí? Entonces ese es también un lenguaje algebraico. Esa es la manera que nosotros podemos interpretar. Recordemos que el lenguaje algebraico viene combinado por letras, por números y por los signos. Para nosotros, después de haber visto esto, ahora sí podemos comprender y realizar lo que son las ecuaciones. Aquí tenemos ecuaciones de primer grado. ¿Qué es una ecuación de primer grado? Se llaman ecuaciones a igualdades en las que aparecen números y letras. A estas letras se las conoce como incógnitas, que se relacionan y es posible encontrar el valor de las incógnitas o de las letras mediante operaciones aritméticas, ¿sí? Antes de ir a un ejercicio vamos a aprender lo que es las partes de una ecuación. La ecuación tiene algunas partes. En este caso tiene un primer miembro que se ubica al lado izquierdo y tiene el segundo miembro que se encuentra al lado derecho. También cada uno de estos que están separados por un signo, ¿sí?
A estos se los conoce como términos. Ahí vemos que tenemos 4 términos, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Y a las letras que están ahí, como es la X, están acompañados a los coeficientes. A eso le conocemos como incógnitas, ¿sí? ¿Cuántas incógnitas hay? Una a la derecha y una a la izquierda. Entonces, estas son las partes de una ecuación. Siempre recordemos que una ecuación tiene primer miembro, segundo miembro, términos y incógnitas, ¿sí? Entonces vamos a realizar un ejercicio. Empecemos a trabajar. Vamos a ver lo que son ecuaciones de primer grado. Vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo, lo cual observamos que tienen coeficientes y coeficientes con incógnitas, ¿sí? Entonces tenemos el primer paso que realizar, es la transposición, es la clasificación, donde debemos enviar o donde debemos realizar las incógnitas a un lado y los que no tienen incógnita a otro lado. Siempre las que tienen incógnita, los coeficientes con incógnita, deben ir al lado izquierdo, y los que no tienen incógnita tienen que ir al lado derecho, ¿sí? Pero siempre que hagamos esta transposición o este traspaso o intercambio, nosotros tenemos que cambiar el signo, ¿sí? Si va de izquierda a derecha, cambia su signo. Lo mismo ocurre de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces vamos a hacer la transposición. 3x más 5x es igual. Como ven, estaba negativo al lado derecho, pero como se cruzó al lado izquierdo, ya se convirtió en positivo. El siguiente, 6 menos 2. El 6 está como estaba. El menos 2 es porque al lado del izquierdo está con positivo, pero al pasar al lado derecho se convierte en negativo, ¿sí? Esa es la transposición de términos. El siguiente paso es reducción de términos semejantes. Entonces nosotros, para reducir a términos semejantes, tenemos que realizar la operación que nos está indicando en cada uno de los miembros, ¿sí? En el primer miembro nos muestra que es una suma, en el segundo nos muestra que es una resta. Son términos semejantes en el primero porque tienen la misma incógnita, y en el otro porque son valores numéricos. Entonces 3 más 5 me da 8x y 6 menos 2 me da 4. El tercer paso es despejar la incógnita. En este caso la parte literaria la tengo que dejar completamente sola, ya no tiene que estar acompañada de un coeficiente o número, ¿sí? En este caso dejaría x, queda solito. Y ese 8, ¿qué pasa con ese 8 que estaba anteriormente con la x? Ese 8 está ahí con la x acompañadita al ladito que estaba multiplicando, pero al momento de que yo hago el despeje de la incógnita, ese número ya no estará multiplicando, sino que pasa a dividir. Por lo tanto me quedaría 4 octavos, ¿sí? Y ahí yo ya tengo la fracción. A esta fracción yo cojo y la simplifico. La cuarta de 4, 1, y la cuarta de 8, 2. Y como resultado tendría x es igual a 1 medio, ¿sí? Ese sería el resultado ya de la ecuación. Si quiere lo dejamos en forma fraccionaria, o si no, lo convertimos en decimal. En este caso yo lo voy a dejar de manera fraccionaria. Vamos a continuar con otro ejercicio, con otra ecuación. Aquí tenemos el segundo ejercicio, ¿sí? Está estructurado de otra manera, ya no está igual que el primer caso, ¿sí? Aquí, ¿cuántos términos tiene? Tiene 3 términos, ya no tiene, como en el caso anterior tenía 4. Entonces aquí el primer paso que tenemos que realizar es la transposición de términos. El x sobre 2 se quedaría al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, y el 3 que está al lado izquierdo tendría que pasar al lado derecho, pero con signo contrario. Por lo tanto me quedaría x sobre 2, 5 menos 3, ¿sí? Ahí yo ya tengo realizada la clasificación. Clasifiqué las incógnitas a un lado y los números a otro lado. Entonces voy a hacer el segundo paso, que es reducir a términos semejantes. En el primer miembro no tendría que hacer nada más que copiar lo mismo.
x sobre 2 es igual a 5 menos 3, me quedaría a 2. ¿Sí? El tercer paso que tendría que hacer es el despeje de la incógnita. En este caso me quedaría x es igual aquí. El 2 que está debajo de la x, que estaba anteriormente debajo de la x, ese 2, como lo ven, está como denominador, pasa de dividir, como está dividiendo, pasa de dividir, pasa a multiplicar, en la cual me quedaría 2 por 2. Y esto me daría 2 por 2 es igual a 4. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo resuelta la ecuación. Para nosotros saber si esta ecuación está bien o está mal, nosotros tenemos que realizar la comprobación. Para realizar la comprobación hacemos de copiar el ejercicio tal como estaba al inicio. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Solo vamos a reemplazar o a cambiar. En vez de la parte literaria, vamos a ubicar el valor o el resultado que me dio al último. Como solución, que me dio que x es igual a 4. ¿Sí? Entonces, el valor de x me dice que el valor de x es 4. Por lo tanto, donde está la x, yo voy a ubicar el 4. Y me quedaría 4 medios más 3 es igual a 5. Ya que he reemplazado, ahora sí yo tengo que realizar. Bien, realizo la operación, o si no, en este caso yo puedo simplificar. La mitad de 4, 2 y la mitad de 2, 1. Por lo tanto, me quedaría 2 más 3 es igual a 5. ¿Sí? 2 más 3 es igual a 5. Entonces, 2 más 3, ¿cuánto se hace? 5 es igual a 5. Como pueden observar aquí, yo la parte de la derecha, yo no hice nada. ¿Sí? La parte izquierda es con la que yo trabajé. Por lo tanto, aquí al último en la solución podemos ver que 5 es igual a 5. Por lo tanto, a eso llamamos una igualdad. ¿Sí? Aquí llamamos una igualdad, porque si yo pongo una balanza y estoy hablando de igualdades, en una balanza que tenga dos platillos, estoy hablando que tanto a la derecha y tanto a la izquierda tengo que tener la misma cantidad o el mismo peso. ¿Sí? Por eso las ecuaciones son también conocidas como igualdades. ¿Sí? Es por esto. Si ya veo que me sale igual en la comprobación, quiere decir que la operación está bien realizada. Ya, chicos, eso es lo que ustedes tienen que realizar para poder comprobar si está bien o no la ecuación.